Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Buenos días, días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. buenos días. Bueno, esperemos un poquitico más a ver si llega más gente. Creo que falta gente. Y empezamos. Mm. Bueno, chicos, pues empecemos ya. Bueno, bienvenidos a diseño de reactores. Espero que estén muy entusiasmados, muy animados. Eh, este curso tan interesante. Y bueno, la idea de hoy, digamos el plan de hoy, es como les había comentado la clase pasada, vamos a hacer una pequeña prueba, bueno, una pequeña no, una prueba de diagnóstico, ¿sí? Voy y les reitero, la prueba de diagnóstico, el objetivo es sencillamente diagnosticarnos, no es más, no es sacar nota ni nada por el estilo. No es, el propósito sencillamente es que ustedes y yo sepamos en dónde arrancamos el curso, no es más, ¿sí? Es más. Entonces, pues, la idea era que ustedes no estudiaran ni nada por el estilo, que tal cual, ¿sí? Como llegaron, la presenten, con todas las dudas que tengan, con todos los saberes que tengan. Y bueno, yo entiendo que venimos de un receso y todo lo demás, entonces es sencillamente evaluarnos así, tal cual, pero sin, sencillamente para diagnosticar, diagnosticarnos. ¿Listo? Entonces, en el chat, ¿dónde está el chat? Voy a poner el link, ¿sí? Es en Google Forms. Entonces, si quieren, háganle clic ahí y me avisa si pueden entrar al cuestionario. ¿Pueden entrar? Sí, señor. Listo. Entonces, dedicamos un tiempito ahí. Nos tomamos un buen tiempito. Pero háganlo de la manera más emotiva posible. ¿Listo? Entonces ahí los dejo un ratico para el prueba de diagnóstico y después continuamos con la clase. Creo que en media horita ya tienen todas las respuestas. Entonces, pues, adelante. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace. Profe dice dirección de correo electrónico y después correo electrónico. ¿Pongo el mismo? Sí, sí, dale.
Profe, profesor.
Ana, ¿tú me hablaste? Profe, era para que dejaras entrar a una compañera, pero ella me dice que ya. Y ya puede, ya tuvo acceso al... Yo le envié a- el link, sí, señor. ok. ¿Alguien falta por el link o lo mando de nuevo? Lo voy a poner de nuevo. Ah, no. Control C, Control V. ¿Será este? Sí, lo mandé de nuevo.
Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Profe, yo soy la niña que está teniendo inconvenientes con el internet. ¿Hasta qué horas tenemos para contestar el cuestionario? Pues yo ya creo que ya casi, pero si quieres contéstalo. O sea, lo puedes contestar a destiempo, ¿te parece? Ah, ok, listo, dale. ¿Pero ya tienes acceso? Sí, ya tengo una parte. Ok, perfecto. ¿Qué sabe la luna?
Estás en cámara, ¿no? ¿Cómo van, chicos? ¿Ya casi? ¿O ya? Profe, Yo ya ya casi, terminé, me faltan como 3 preguntitas. pero no sé si es error mío del internet, pero no me deja enviarlo. ¿No te deja enviarlo? ¿Qué te sale? O sea, le doy clic en enviar y sigue igual ahí como en la plantilla de la evaluación. Debe ser el internet. ¿A alguien más le pasa igual? No, profe, yo sí puedo No, mandarla profe, yo normal también lo puedo enviar. si Ok. es el internet. Sí, bueno, ahí tratemos de tener paciencia. Creo que recibió 10 hasta el momento. Ya subió uno más. Cuarenta. Bueno, ¿quién falta? Sí, silencio.
Yo, profe, es que yo entré Yo, tarde profe, Falto por yo. internet y entré hasta las 10:15. Entonces, por ello. profe, ya la va a enviar. Pero déjeme ya mirar. casi acabo, me quedan 2, profe, ya. Ok. Bueno, si quieres vamos tratando de entregar. Vamos un tiempito, 5 minuticos más, ¿les parece? A las 11 y ya. Ya lo que fue.
Bueno, ya, yo creo que muestra a ver cuánta gente respondió, más o menos. Sí, 20, como 26 personas, 27. Si quieren, vamos entregando ya. ¿Quién falta? ¿Quién le falta mucho? ¿Alguien que le falte mucho? ¿Me escuchan? Sí, profe, a mí. Yo puedo aceptar. Ah, bueno, pero tú sí puedes responder, entregar después. ¿Alguien que tenga problemas, inconvenientes? ¿No? Bueno, listo. Entonces, gracias pues, por participar en este diagnóstico. No se preocupen que no sea evaluativo y pues viendo un poquito los resultados, las curvas que estoy obteniendo, pues en términos generales están bien, muy bien. Están por encima pues les fue bien, mejor dicho. Más o menos estamos como en 13 bien de 19, ¿sí? Entonces, pues es bueno. Y comparado con los cursos anteriores, pues están bien, ¿sí? Y bueno, pues ahí tienen la oportunidad de ver qué es lo que qué conceptos deben repasar. Y también, pues si quieren, la próxima clase podemos discutir un poquito los resultados. Bueno, muy bien. Y los que estén por terminar, pues terminan si quieren más. No voy a cerrar la entrega, entonces pueden terminar más adelantico. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. ¿O están viendo mi pantalla? No, profe. Profe, uno, No, profe. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces. Bueno, entonces, de nuevo, lo he dicho como 50 veces, pero bienvenidos al curso. Vamos a empezar, siempre me gusta empezar preguntándonos, ¿sí? Preguntándonos qué es la ingeniería química, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos nosotros los ingenieros químicos? Y esta pregunta parece boba, pero yo estoy seguro que más de uno eh, no sabía qué era la ingeniería química. Y cuando tenía escasos 16 años, imagínense, menores de edad todavía, nosotros tenemos que elegir nuestro futuro, prácticamente siendo menores de edad. Porque una vez nosotros decidamos qué estudiar, pues por ahí nos vamos, ¿no? Por ahí nos vamos y digamos que de alguna forma abrimos una puerta y nos metimos ahí, casi sin posibilidad, aunque la hay, pero difícil, de cambiar de rumbo, ¿cierto? De cambiar de profesión. Casi que nos metemos ahí como, casi que sin saber en qué nos metimos. Y por el camino nos vamos dando cuenta y nos vamos enterando de en qué consiste la ingeniería química, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí esa es la primera pregunta que les tengo. ¿Qué es la ingeniería química? ¿Qué hacemos nosotros como ingenieros químicos? ¿Cuál es nuestro rol? Yo diría que el rol principal es tomar materias primas y darles valor a través de procesos que nosotros diseñemos. Sí, muy bien. Siempre optimizando. O sea, ahorrar como dinero lo más que se pueda. Sin embargo, hoy en día toca estar muy pendiente de la parte sostenible, que sean procesos amigables con el ambiente. Excelente. Muy bien, bueno, de lo que han opinado, sí, opinado, lo que han dicho, está muy bien, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros, aquí en el planeta Tierra, tenemos unos recursos naturales, ¿sí? Ya sea pues, en el ambiente, gaseosos, ¿sí? Ya sea energía solar, ya sea pues la tierra, el agua o el subsuelo. Todos estos recursos naturales, digamos que los tenemos a disposición, ¿sí? Los tenemos a disposición. Y nosotros lo que hacemos, ¿sí? Es coger estos recursos naturales y mediante procesos físicos y químicos, ¿sí?
transformarlos en productos y bienes para la sociedad, ¿sí? Para la sociedad, ¿sí? Pueden ser en productos alimenticios, en alimentos, pueden ser en productos ya... Ay, me raya. ¿Por qué no me raya? Ah, ya. Pueden ser esto en productos como para las industrias como la construcción o farmacéuticas, bueno, eso es construcción, o puede ser para la energía, esto es como petróleo, para producir energía, o bueno, esos alimentos, o la agroindustria, ¿cierto? La agroindustria. Entonces, nosotros somos muy versátiles porque podemos, en teoría, producir cualquier producto que se nos ocurra mediante transformaciones físicas y mediante transformaciones químicas, eh, podemos transformar la materia prima para esos productos. Pero como bien lo mencionaba, no basta sencillamente con poder hacerlo, ¿verdad? Con poder transformar esos recursos naturales en productos. No, no basta con eso. Tenemos que hacerlo bajo ciertas limitaciones. Digamos que antes, cuando iniciábamos nosotros, ¿sí? Y cuando pensábamos que los recursos naturales eran infinitos e ilimitados, y cuando teníamos en la cabeza, pensábamos que nosotros éramos una especie de seres superiores en el planeta Tierra, pues usábamos los recursos naturales a disposición y producíamos productos sin ninguna responsabilidad ambiental ni nada por el estilo. Esa fue una época en la ingeniería en general y pues no tenemos la culpa. Así, ese era nuestro paradigma en ese momento. Pero a medida que hemos madurado como seres humanos, que nos hemos dado cuenta que no estamos solos, sobre todo que no somos superiores en realidad, pues somos un poco más complejos que los demás animales, pero pues digamos es muy debatible eso de que somos superiores, porque mira, no, si somos superiores porque sobrevivimos, pues no, hasta la cucaracha ha sobrevivido, incluso situaciones más complicadas que el ser humano, ¿sí? Y si ponemos a ver, pues somos hasta menos adaptados que otros animales. Un ser humano en el bosque está perdido prácticamente. En cambio, un lobo en el bosque, pues está en su ambiente natural. O sea, digamos que ante el ambiente es discutible eso de que somos más aptos, ¿sí? Aunque sí, lo cierto es que somos capaces, digamos, la única diferencia que digamos, sustancial que podemos tener con respecto a los animales, otros animales, es que nosotros somos capaces de cooperar y cooperar, o sea, somos capaces de, por ejemplo, un país entero cooperar, ¿sí? Ningún otro animal es capaz de cooperar, no pasa de 150 animales que puedan cooperar entre sí. El ser humano es capaz de cooperar con millones de personas, ¿sí? Y eso nos hace más complejos y nos hace desarrollar cosas que de otra forma no podríamos, ¿cierto? Y también nuestro cerebro pues es más grande y puede procesar muchos datos y a una complejidad mayor. Bueno, pero saliéndonos de eso, nos dimos cuenta que no estábamos solos y que los recursos naturales eran finitos, ¿sí? Y que de hecho nos estábamos tirando donde vivimos, nos estamos tirando todavía donde vivimos. Entonces, este cuento de producir productos a partir de recursos naturales, pues tiene que tener ciertas limitaciones, ¿sí? Y ahorita hablamos de esas limitaciones. Pero como bien lo decía, tiene que tener ciertas limitaciones o hacerse con ciertas limitaciones, ¿sí? Limitaciones, como bien lo decía, limitaciones económicas también, porque pues usted puede hacer el proceso, producir oro, pero resulta que sale demasiado costoso, entonces no es viable. O bueno, y así, ¿sí? O sea, no necesariamente porque ya puedo hacer un proceso de producir algún producto, ya lo podemos llevar a la industria, porque tiene que ser viable económicamente. Entonces, nosotros tenemos que estudiar también la viabilidad económica de los procesos y de los productos que nosotros diseñemos. Y también, pues, tenemos que hacerlo de tal forma que nuestro impacto a la naturaleza sea el más bajo posible, ¿sí? Porque ya sabemos que no estamos solos y que es limitada los recursos naturales. Pero en sí, eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí? No sé si ya nos dimos cuenta de eso.
¿sí? Si ustedes tienen todavía dudas de qué hace un ingeniero químico, pero esto es lo que hace un ingeniero químico. Y para muchos dirán, bueno, pero en realidad nuestro interés es vender, sí, nuestro interés a la larga es vender productos, sí, o sea, a partir de recursos naturales, vender productos. Eh, a la larga, aquí hay una transacción que queremos llevar a cabo, ¿sí? Le damos un valor agregado, como alguien dijo cuando participó, a los recursos naturales y queremos venderlo, queremos venderlo. O sea, que estamos, en todo caso, queramos o no, algunos pues dirán, no, yo en realidad no me gusta el sistema capitalista, ¿sí? Pero queramos o no, somos parte de ese engranaje del sistema capitalista, porque este proceso se hace para vender, ¿sí? Y eso hay que entenderlo, hay que masticarlo y hay que tenerlo en cuenta siempre, porque si nosotros queremos vender cosas, pues tiene que tener ciertas restricciones, ¿sí? Y de eso vamos a hablar también. Bueno, muy bien y muy buenas participaciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de qué es lo que vamos a hacer en, digamos, la justificación, ¿sí? de nuestro curso de diseño de reactores. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a ver un proceso agroindustrial. Sí, este proceso agroindustrial, pues lo vamos a ver en detalle, ya tiene cierta tecnología, pero este proceso químico agroindustrial en realidad es uno de los más antiguos que nosotros hemos desarrollado como seres humanos. Y es la producción de vino a partir de la uva, ¿sí? Entonces, el proceso pues empieza aquí con el cultivo de la uva. El cultivo de la uva pues es todo un proceso, ¿sí? Porque queremos uvas de alta calidad, ¿sí? De eso va a depender nuestro producto, ¿sí? Que sea la calidad del producto. Entonces, también las uvas que cultivamos tienen que tener ciertas características. También, pues, hay que transportar una vez se siembre, que toma tiempo. También hay un proceso de recolecta, que también toma tiempo. Hay un proceso de transporte, que también toma tiempo. Y todos estos procesos deben ser siguiendo ciertos estándares de calidad. Después, pues nosotros tenemos que ya empezar a manipular de forma física esa materia prima que tenemos. En este caso, la materia prima es la uva, ¿sí? Que viene del cultivo de la uva. Y tenemos que empezar a manipularlo físicamente, ¿sí? En este caso, tenemos que exprimir de alguna forma la uva, tenemos que exprimirla, necesitamos ese líquido. Seguramente tenemos que tener algún proceso aquí de separación, ¿sí? Porque no nos interesa todo lo de la uva, ¿sí? Sino simplemente el líquido, ¿sí? El jugo de la uva es lo que nos interesa. Entonces tenemos que hacer otros procesos de separación seguramente por decantación o bueno, o centrifugación, ya habría que mirar qué procesos de separación vienen. Y nosotros los ingenieros estudiamos esos procesos físicos en donde separamos o mezclamos, ¿cierto? Cuando vemos operaciones unitarias, ¿sí? Operaciones unitarias. Y después de que ya hacemos todas estas operaciones unitarias, ¿sí? Bueno, aquí hay más, ¿no? Tenemos que hacer también parece que hay un prensado acá, seguramente como el jugo tiene partículas, ¿cierto? Partículas. Tenemos que pasar ese jugo con esas partículas por medio de un filtro prensa, ¿sí? O sea, es una prensa o una bomba que por medio de presión me hace pasar el fluido por unos filtros, unas mallas de cierto tamaño específico, y ahí esas mallas van a retener las partículas del jugo que no me interesan, ¿sí? Y finalmente yo voy a ingresar ese jugo a unos reactores, ¿sí? Unos reactores. Entonces, aquí tengo los reactores, ¿sí? Pero antes, aguas arriba, pues lo único que he hecho son procesos físicos. Aquí no hemos hablado nunca de química, ¿sí? Y digamos que estos procesos bien los podría diseñar otro ingeniero. Pues me imagino yo, otro ingeniero mecánico, sobre todo mecánico, podría diseñar. Pero ya cuando llegamos aquí van a ocurrir en el reactor, van a ocurrir reacciones químicas
que me van a cambiar, ahora sí, aquí es donde ocurre la magia, me van a cambiar la constitución química de mi materia prima, ¿sí? Aquí es donde se transforma de verdad, donde, donde llego a darle realmente el valor agregado a mi producto, ¿verdad? En el reactor. Y en esta parte del reactor, que en este caso es un fermentador, es una reacción bioquímica donde ocurre una fermentación, ¿cierto? Aquí, aquí donde ocurre la magia, aquí sí no puede entrar, pues digamos, ningún otro ingeniero, ¿cierto? Sabe de esto. Ahí sí solamente nosotros, los ingenieros químicos, somos los que podemos diseñar este tipo de procesos químicos. Y ahí viene nuestro apellido de químicos y por eso somos ingenieros químicos. Aquí, ¿sí? Aquí ocurre la magia y aquí es donde se produce el valor agregado. O sea, aquí es donde se gana dinero, porque aquí transformamos. Aquí se forma el jugo de uva, se transforma en un licor que es más costoso, en un vino, ¿cierto? Después de esta reacción, pues eh, lo que ocurre es que nosotros almacenamos ese licor, ¿sí? Ese licor lo almacenamos en ciertos contenedores especiales, ¿sí? Porque lo que queremos es que ese jugo, bueno, ya no es un jugo, ese licor mejor, ese licor tenga no solamente, tenga otros sabores, sí, otros sabores, en este caso unos sabores naturales, bueno, que los que saben de vino, pues los pueden detectar, yo no detecto nada de eso, pero bueno, los que saben sí, unos sabores que dicen que vienen de la madera y bueno, de un poco de vainas ahí, en donde el tiempo también es importante. Aquí en realidad lo que ocurre en estos contenedores de madera, generalmente de roble, es que ocurre un proceso de absorción, ¿verdad? O de extracción, o sea, el licor extrae también, extrae sustancias de esos contenedores de madera que enriquecen el licor, ¿cierto? Y entonces aquí el tiempo es importante, la madera es importante, ¿sí? Pero también es un proceso físico, ¿sí? Un proceso físico de extracción, ¿sí? La magia ya ocurrió acá, aquí seguimos en procesos físicos, ¿sí? Operaciones unitarias. Y después, pues ese licor que ya sale de acá, lo tenemos que clarificar, lo tenemos que, digamos, separar, mejorar la calidad, decantar. Eh, eh, y entonces después viene el envase y el transporte al cliente final, ¿sí? Eh, bueno, ¿cómo les parece este proceso físico? Chévere. Entonces, sí, chévere. Entonces, digamos, cosas importantes. ¿Por qué quiero mostrar este proceso? Primero porque a esto nos dedicamos nosotros, ya sea que diseñemos todo este tipo de proceso, lo podemos hacer, ya sea que nos dediquemos a diseñar una parte nomás del proceso, también lo podemos hacer. A optimizar, como decía otra persona, hay que optimizarlo para que sea viable económicamente, para que sea amigable con el ambiente, todo eso nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Eso uno, ¿cierto? Y es un proceso típico en este caso, de nosotros, los ingenieros químicos. La segunda que quiero resaltar es que el corazón de todo este proceso es el reactor. Ahí es donde ocurre la magia, ¿cierto? Y eso es lo único que nos diferencia a nosotros, los ingenieros químicos, de otros, porque eso es lo que sabemos hacer y lo aprendemos en esta materia, en diseño de reactores. Aquí es donde ocurre la magia, en el reactor, ¿sí? Eh, y, 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 y bueno, eso es lo que quería resaltar, ¿cierto? Ahora, nuestro curso se llama Diseño de Reactores, entonces, pues la palabra diseño, ¿sí? En realidad lo que quiere decir es que nosotros vamos a crear una solución práctica para alcanzar algún propósito con restricciones. A eso nos referimos con diseño, a crear soluciones. Nosotros los ingenieros, y esto sí todos los ingenieros, estamos capacitados y nos entrenamos y aprendemos y estudiamos para resolver problemas. Nosotros resolvemos problemas, o sea, nosotros hallamos soluciones. Eso es lo que nosotros hacemos. Al que no le guste resolver problemas,
va a sufrir mucho como ingeniero, ¿cierto? Porque eso es lo que hacemos nosotros, resolver problemas. Entonces nosotros lo que hacemos es plantear soluciones prácticas para alcanzar algún propósito, ya sea producir vino, ya sea optimizar, ya sea mejorar algún proceso, ya sea diseñar, bueno, lo que sea. Y con restricciones, ¿cierto? Y ahorita hablamos de esto de restricciones. ¿Sí? Pero en nuestro caso específico, ¿sí? De esta materia, nuestro diseño, o sea, crear soluciones prácticas para un propósito con restricciones, lo hacemos para diseñar un reactor. Nuestro sistema principal del curso es el reactor. Ahí es donde nosotros vamos a crear soluciones prácticas para alcanzar propósitos y con restricciones. Todo para el reactor. Cuando hablamos de crear una solución práctica, cuando decimos crear una solución práctica, nos referimos a que nosotros tenemos que, de alguna forma, calcular en nuestro diseño y presentarle al cliente el tipo de reactor que vamos a utilizar, el tamaño de reactor, la forma, qué materiales, cuáles son los flujos, temperatura, presión, concentraciones, un manual de operación, una estrategia de control. Todo eso es lo que llamamos diseño. Y en este caso lo vamos a hacer para un reactor, diseñar un reactor. Eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a aprender a hacer. Ahora, nosotros decíamos, con restricciones, ¿cierto? Con restricciones. ¿A qué nos referimos eso de restricciones? Pues hay unas restricciones naturales, ¿sí? Unas restricciones naturales que vamos a ver y vamos a estudiar muy bien y vamos a repasar, que tienen que ver con que, por ejemplo, en el reactor se tiene que dar una reacción química, por ejemplo, ¿sí? Esa reacción química y las reacciones químicas en general se dan bajo ciertas condiciones, ¿cierto? No cualquier reacción química se puede dar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender y estudiar acerca de las reacciones químicas, acerca de la estequiometría de la reacción, acerca del equilibrio de la reacción, porque esas son restricciones que me impone la naturaleza a la hora de diseñar el reactor, ¿cierto? Yo tengo que lidiar con esas restricciones y las debo tener en cuenta en mi diseño. Entonces es necesario que nosotros repasemos y aprendamos todo otra vez sobre las reacciones químicas, porque son restricciones naturales. También otra restricción natural es la termodinámica. La termodinámica me impone restricciones, ¿cierto? Me dice también termodinámicamente si un proceso puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿cierto? ¿Se acuerdan con la energía libre de Gibbs? ¿Sí? También me impone, la termodinámica me impone el equilibrio termodinámico, o sea, hasta dónde puede llevarse a cabo la reacción, es una restricción natural. Y bueno, y otras cosas me impone la termodinámica. También la cinética, ¿sí? O sea, la velocidad, no solamente la termodinámica, sino la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas. A eso nos referimos con cinética. Porque puede ser que la termodinámica me diga, sí, esa reacción química va a ocurrir, ¿cierto? Y yo con eso esté contento. Pero puede ser que sí va a ocurrir esa reacción química, pero a una velocidad muy lenta, ¿sí? Por ejemplo, se va a producir, o sea, va a tener un producto en 5 años. ¿Será que me sirve? No me sirve. A pesar de que si esa reacción sí se va a dar, es tan lenta que me hace inviable el problema, ¿cierto? Entonces la restricción de la cinética, de la velocidad de la reacción, pues me restringe. También es una restricción natural. ¿Sí? Espera un segundito que aquí tengo un problema técnico. Ya, qué pena con ustedes. Y aquí, bueno, ustedes también tienen allá
estamos en la casa, ¿no? Entonces hay muchas variables. Me imagino que ustedes también allá tienen más variables. Entonces, pues, de una vez pido disculpas si se atraviesa alguien, si me habla alguien, tengo un niño chiquito, entonces se atraviesan, juegan y bueno, y a veces también aquí consultas, etcétera. Pero bueno, ya otra vez, volviendo, entonces hablamos de que hay restricciones eh, naturales, ¿sí? Y que hablábamos de reacciones, de las restricciones que me imponen las reacciones químicas, de las restricciones que me impone la termodinámica y la cinética. Todo esto lo vamos a repasar y si no lo hemos visto, lo vamos a aprender. ¿Listo? Ahora, también hay unas restricciones externas que tenemos que tener en cuenta y que ustedes ya mencionaban. Una es, por ejemplo, restricciones de seguridad, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo un poco, bueno, un poco triste. Producir cocaína. Imagínate, producir cocaína. ¿Se puede producir cocaína? No, hay restricciones de seguridad y, bueno, y legales, ¿cierto? Eso son restricciones externas, ¿sí? Bueno, y eso para decirles echarle un mensaje y decirles bueno, la producción de cocaína, nosotros somos los mayores productores de cocaína del mundo, ¿verdad? Y esa producción se da en el monte y en la selva. Y el proceso es un proceso, quieras o no, es agroindustrial, con unas restricciones impresionantes porque los precursores y el Estado está persiguiéndolos y todo, y a pesar de eso, ¿sí? Hay plantas de producción de cocaína en la selva. Y eso lo hacen los ingenieros químicos, o sea, nosotros los ingenieros químicos aquí en Colombia somos unos berracos porque somos capaces de producir, como por ejemplo cocaína, a esas condiciones tan extremas y con esas restricciones tan extremas. O sea, esos procesos, digamos, en términos ingenieriles, ¿no? Me quito el sombrero porque son capaces de hacerlo en condiciones extremas. Sin embargo, pues es ilegal y no hay que hacerlo, ¿sí? Y el mensaje es, bueno, deberíamos usar toda esa capacidad que tenemos, ¿cierto? Para desarrollar procesos a condiciones extremas, para desarrollar productos pues ya legales, ¿no? Somos capaces. O sea, yo creo que los mejores ingenieros químicos del mundo están en las selvas allá produciendo cosas que no se deben. Deberíamos producir productos buenos. Entonces, restricciones de seguridad. Otra restricción son ambientales, pues esta, pues yo creo que ya todos somos muy conscientes, ¿cierto? Eso es nuevo, pero ya todos, estas generaciones, ya estamos todos conscientes de que el ambiente hay que protegerlo, de que tenemos que ser responsables con el ambiente. Ahora, tampoco nos podemos decir mentiras. Cualquier proceso que nosotros diseñemos o llevemos a cabo va a tener un impacto ambiental, ¿sí? Por más que sea que nuestro proceso sea cultivar uvas, por ejemplo, ¿sí? Cultivar uvas. Para usted poder cultivar uvas tuvo que talar un poco de árboles, tener un campo, ¿cierto? Despejado, ¿sí? Y eliminar cualquier otra mata, ¿sí? Para solamente plantar las uvas, los uvos, ¿sí? Es un momentico.
Aló, qué pena. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ambientalmente, pues tenemos que estar bien responsables. También restricciones legales, pues ya más o menos habíamos hablado de las restricciones legales con el ejemplo de la producción de cocaína. Y restricciones económicas, porque esa es la otra. Ese es otro de los problemas que nosotros tenemos como ingenieros químicos. Y es que nosotros podemos tener muy buenas ideas, ¿sí? Muy buenas ideas. Pero se nos olvida a veces hacer el balance económico, ese balance económico que es fundamental para ver si es viable en realidad nuestro proceso. A veces tenemos super ideas, hacemos la inversión y pailas porque nunca hicimos el balance económico y nos damos cuenta que quebramos de una vez porque sencillamente no es viable económicamente. Por eso nosotros tenemos cursos, ¿sí? Que tienen que ver con economía, ¿sí? Ustedes tienen cursos de economía, ¿cierto? Sí, profe. De economía y bueno, de seguridad no tenemos, legales tampoco. Sí, de economía sobre todo. Y este ambiental, pues yo creo que en todas partes se nos inculca, ¿no? Del impacto ambiental que debemos tener. Ah, pero les decía, yo estaba hablando era que, que, que tengamos en cuenta que en cualquier proceso que nosotros diseñemos, estamos impactando el ambiente, ¿sí? Desafortunadamente, o sea, cualquier cosa. Y si nos ponemos demasiado estrictos, solamente respirar o vivir ya impactamos negativamente el ambiente. Entonces no podemos ser tan drásticos, ¿sí? Lo que sí podemos ser y lo que debemos ser es ser responsables y si nosotros primero tenemos que diseñar procesos que impacten lo menos posible, ¿sí? Vamos a impactar, pero que impacten lo menos posible. Y segundo, que nosotros de alguna forma tenemos que pagar por ese daño, ¿sí? Ya sea que el pago sea incluso monetario, ¿sí? Monetario pues para que con esa plata el Estado la utilice para descontaminar los ríos y para sembrar más árboles o para, sí, puede ser un impuesto. O puede ser resarcir de alguna forma la naturaleza, ¿sí? Mi pago puede ser, bueno, yo destruyo esto, pero creo esto otro que también es beneficioso, también puede ser. Eso depende también de dónde estemos, en qué país estemos. Bueno, eso quedó claro. Entonces, ya sabemos qué es el diseño, ya sabemos a qué nos vamos a dedicar aquí, a diseñar reactores químicos, donde ocurre la magia, y que ese diseño se hace bajo ciertas restricciones, ¿sí? Restricciones. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Sí, pues. Sí, señor. Listo, muy bien, muy bien. Entonces, pues, como les venía diciendo y un poco repitiendo, pues el reactor es el corazón de todo proceso químico, ¿sí? Por eso es tan importante esa materia y por eso me gusta tanto a mí, que es muy importante para nosotros los ingenieros químicos. También lo dije, distingue al ingeniero químico de otro ingeniero y digamos que estas, ¿sí? Son algunas de las empresas en donde nosotros tenemos mucho que ver, ¿sí? Como ingenieros químicos que nos pueden contratar y donde hay todos procesos químicos, ¿sí? 3M, Dow Chemical, Nova, bueno, todas estas empresas que en realidad son multinacionales, muchas de ellas multinacionales y muchas de ellas, por ejemplo, Dow, que prácticamente son dueñas, sin exagerar, son dueñas del mundo, porque si una empresa de estas decide, por ejemplo, subirle, porque ellos venden toda la materia prima, ¿no? También. Subirle $1 al ácido sulfúrico, ¡pum!, quiebra a todo el mundo, ¿sí? Porque puede ser que muchos procesos dependan del valor del ácido sulfúrico y si una empresa decide subirle $1, ¿sí? Pues ya haga inviable las empresas, ¿sí? Entonces, digamos que incluso tienen ese poder, ¿no? Y controlan, pues ellas controlan grandes monopolios, ¿sí?
En Colombia, pues tenemos Ecopetrol, digámoslo así, Ecopetrol, donde en la refinería ocurren procesos químicos importantes de craqueo y también de producción de polímeros en la refinería. Y es nuestra, digamos, nuestra empresa del Estado. Y bueno, y allá pues hay mucho campo de acción para nosotros. También hay una empresa que se llama Monómeros, que está en Barranquilla. Sin embargo, esta empresa es colombo-venezolana, ¿sí? Entonces, ahorita hay un lío porque, pues, imagínense, la junta directiva tiene que ser colombiana y venezolana, y está el lío de que la junta directiva, ¿quién la pone por la parte venezolana? ¿La pone Guaidó o la pone Maduro? Entonces, imagínense esa recocha en esa junta directiva, y bueno, pues desafortunadamente, yo creo que ahorita debe haber muchos problemas en esta empresa multinacional de Colombia y de Venezuela, que produce monómeros, produce productos químicos. Bueno, listo, pues este curso es con el patrocinio de todas estas empresas. Bueno, y entonces vamos digamos, a definir de una vez, a ver si tenemos tiempo, sí, unos 5 minutos. Vamos a definir de una vez qué es un reactor químico. ¿Sí? ¿Qué es un reactor químico? Y entonces les pregunto a ustedes, ¿qué es un reactor químico? En donde se transforma la materia mediante, ¿cómo se llama eso? O sea, Reacciones químicas, ¿no? uno cambia la presión, la temperatura, Las, Profe, mediante ¿señor? condiciones. Sí, profe, un reactor puede ser como quien dice al aire libre, o sea, como un sistema pero que no tenga fronteras físicas. No sé si me entiende. O sea, por ejemplo, en vez de una olla que sea como, no sé, un huequito en la tierra o algo donde ocurre una reacción, no sé si me entiende. sí, claro. O ¿cómo se llama? No, una de esas partículas que son bien chiquiticas como las zeolitas. También, sí. Muy bien. Y Ivonne y Joan, yo creo que dan en el punto, ¿sí? Y lo podemos resumir de una forma un poquito más general, y decir que un reactor es cualquier lugar en donde ocurra una reacción, ¿sí? Entonces, ya sea, Joan, si en esos sistemas que te estás imaginando ocurre una reacción, eso es un reactor, ¿sí? Y Ivonne también dijo donde ocurre una transformación, ¿sí? Y esa transformación puede ocurrir a ciertas condiciones de presión, de temperatura, ¿sí? Ciertas condiciones de estado. Pero donde ocurra una reacción, eso es un reactor, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, esta es una bacteria, ¿sí? Y dentro de la bacteria, pues hay un sustrato, allá ocurren transformaciones químicas y hay un producto. Entonces, esto es un reactor bioquímico, ¿sí? Así se produce, por eso, por ejemplo, la penicilina. Entonces, aquí puede haber un reactor. Otro reactor puede ser el estómago, ¿sí? Aquí el estómago, este sí que es un super reactor, me parece a mí. Fíjense que nosotros, el proceso de digestión es un proceso que emula un proceso de nosotros, de la industria química. Tenemos operaciones aquí unitarias, ¿cierto? Cuando masticamos y trituramos y le echamos solvente, que son las babas, y hay también esto, transporte, tenemos que transportarlo, y después de todo eso llega ya el bolo alimenticio a ese superreactor, ¿verdad? Que es un reactor que tiene catalizadores bastante ácidos, a un nivel de acidez bastante fuerte, y tiene una agitación rara ya, unos movimientos en el estómago bien raros, y se producen productos químicos que nos hacen, que nos dan energía, y nos podemos vivir gracias a ellos, ¿cierto? Entonces, es un superreactor el estómago, es un reactor, usted le mete todo, ¿cierto? Todos los días, materia prima de todas las formas, sabores, etcétera. Y eso allá funciona porque funciona, ¿verdad? Y produce la energía que necesitamos. Esto también es un reactor, otro ejemplo de reactor. Aquí tenemos el reactor que yo creo que todo el mundo ha usado o ha visto, ¿sí?
términos ingenieriles podría ser un reactor batch, ¿sí? Que opera a altas presiones, pero en términos ya así de la calle es una olla a presión, ¿sí? Una olla a presión es un reactor, un superreactor, ¿sí? Y digamos que la cocina, ustedes saben, eh, la cocina nos hizo a nosotros los ingenieros químicos. Cualquier proceso de cocina pues, involucra, ¿sí? Procesos de ingeniería química, procesos unitarios, ¿sí? Extracciones, cuando usted, por ejemplo, va a hacer un arroz de coco, tiene que extraer el coco. Bueno, a menos de que lo consiga ya, pero más de uno ha visto a su mamá extrayendo el coco. Extracción, hay mezclado, hay molienda, ¿sí? Bueno, hay de todo. Y finalmente todo eso, fíjese que en la industria química prácticamente nosotros primero lo que hacemos es transformar físicamente nuestros productos, nuestra materia prima, o sea, preparar esa materia prima para ingresar al reactor. Y una vez ingresa al reactor, sale del reactor y después preparamos esa materia prima, perdón, ese producto que salió del reactor para poder venderlo, ¿sí? O sea, el corazón es el reactor, pero antes tenemos que adaptar ya sea los reactivos o los productos en función del reactor químico. Bueno, entonces la olla también es un reactor, aquí también ocurre una reacción química. Pues este reactor ya es un poco más grande, industrial, fíjense que es grande. Tenemos estos tubos aquí, estos tubos que se ven acá son reactores, un tipo de reactor, reactores tubulares que ya vamos a ver cómo son, donde va fluyendo, va reaccionando. Y pues otro tipo de reactor bastante grande en la industria, ¿sí? Que pues a mí se me pareció como a un órgano de nosotros, ¿sí? Y entonces por eso lo traje a colación. Pero entonces, cualquier lugar en donde ocurra una reacción es un reactor químico, ¿sí? Y entonces, pues si nos ponemos a pensar, los pulmones es un reactor, ahí respiramos y ocurren transformaciones químicas, reacciones químicas, y en la tierra, como decía Joan, y bueno, en muchas partes ocurren reacciones químicas, entonces hay variedad de reactores. Sin embargo, nosotros, como ingenieros químicos, estudiamos 3, ¿sí? Y con esos 3 reactores que estudiamos y aprendemos a diseñar de para arriba y de para abajo, podemos o creemos que podemos ya diseñar cualquier otro reactor. Porque pues un reactor, cualquier otro reactor se puede simplificar en esos 3 reactores, como ya veremos más adelante. Y entonces pues entramos a la primera unidad, esta primera unidad que ya pues hoy entramos de forma introductoria, pero ya la próxima clase empezamos en forma. Vamos a ver esto, pues no en el orden que está acá, pero sí lo vamos a ver en esta primera unidad. Vamos a hablar de los tipos de reactores que vamos a trabajar, ¿sí? Aquí ya los podemos ver, después lo vamos a ver muchas veces, pero aquí ya tenemos un reactor batch, después vemos qué quiere decir eso. Aquí ya tenemos un reactor CSTR, después miramos qué quiere decir eso. Y aquí tenemos un reactor tubular. Esto lo vamos a, digamos, cualitativamente a entender, sí, a ver sus ventajas, sus desventajas, sus características. Todo eso lo vamos a desmenuzar. También vamos a hablar de las reacciones químicas, qué tipo de la categoría, qué tipo de reacciones químicas hay, cuál es el equilibrio químico, la velocidad de la reacción, que tiene que ver con la cinética, la estequiometría. Todo eso de las reacciones químicas, porque como ocurre una reacción, la reacción química es fundamental. Y un poquito de control de los reactores químicos. Aquí hacemos una discusión, no es ver control, ¿no? Sino discutir, digamos, la importancia, ¿sí? Y algunos conceptos básicos del control. Porque de nada sirve diseñar algo, un reactor, que después usted no pueda controlar. Esa discusión la vamos a ver más adelante. Nosotros tenemos que diseñar algo que después también se pueda controlar. Entonces tenemos que tener desde ya algunos conceptos básicos que ustedes más adelante van a desarrollar en su curso de control. Entonces, básicamente esta es la primera unidad y de aquí nace nuestra primera evaluación, ¿sí? Y aquí vamos a dedicar unas semanas, yo creo que un mes, viendo todos estos conceptos básicos y bueno, a eso es lo que nos vamos a enfrentar, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo la ven? ¿Sí vale la pena el cursito?
Es interesante. Chévere. Está interesante, ¿no? Interesante, sí. Bueno, espero que mantengamos ese interés. Yo sé que ahorita al principio de semestre todos andamos muy motivados. Mi reto es tratar de que todos tengamos la misma motivación. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo también empiezan a llegar el estrés de un semestre, ¿sí? Y las obligaciones, las presiones, y entonces la motivación baja un poco, pero ojalá la mantengamos durante todo el curso, ¿sí? Profe, Sí. dos preguntitas rápidas. Lo primero es que pues yo estaba mirando la bibliografía y descargué el libro de Smith. ¿Ese me serviría como base o podría también, ¿El o sea, Levenspiel también lo consultaste? sí, o sea, que ese lo puedo tomar como base o me recomienda de pronto más otro No, libro? también, sí, ese. Y la otra pregunta es si, pues de casualidad, en esta materia, pues se nombra de pronto como qué material se debe hacer un reactor. O sea, no sé cómo, no, esto debe hacerse no sé, en aluminio porque Ah, ya. tal El cosa. material, Son los mecánicos. sí, pues la verdad, honestamente, no, nosotros no hablamos del material, ¿sí? Deberíamos saber un poco de eso, pero no, en este curso lo diseñamos, les damos el tamaño, las características y todo, y el material, pues decimos, por ejemplo, la presión a la que debe soportar ese material y las condiciones que debe soportar ese material, pero no llegamos a decir, bueno, es un metal, es un acero inoxidable tipo tal, tal, tal. No, ahí sí ya necesitamos la ayuda de los ingenieros de materiales, los metalúrgicos o de los mecánicos, ¿sí? Pero Ahí sí, está, profe, gracias. no llegamos hasta ese punto. Pero sí sería muy interesante saber algo de eso, ¿no? Yo me imagino que el ingeniero sí que tiene la experiencia ya de campo, puede saber un poquito más. Pero aquí académicamente, digamos, no llegamos hasta allá. ¿Alguna otra pregunta? Profe, lo que pasa es que a mí todavía no me aparece la materia en el TIC. No me aparece todavía. ¿En el TIC? Sí, O en el sea, Moodle. el Moodle. ¿Todos tienen acceso al Moodle o todavía no? Daniela no, pero a los demás. Sí, profe. Yo sí. Sí. Bueno, Daniela, pues voy a ver qué hago para que estés ahí, ¿sí? Voy a ver si entro y tengo que... Bueno, profe, gracias. Sí, la verdad ahorita no sé qué hacer, pero voy a cacharrear a ver. Y si la próxima clase sigues con el inconveniente, pues yo llamaría yo escribiría para que me ayuden. Bueno, profe, gracias. Listo, Daniela. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el martes a las 10. Cuídense mucho, qué pena por las interrupciones y estamos ahí en contacto. Chao, profe. Chao, profe. Hasta Bueno, luego, profe, que hasta estén muy luego. bien. Bueno, chao. Hasta luego.